Seguimos, amigos, en Valor Agregado y como lo habíamos anunciado vamos a recibir a Federico Morixe. Vamos a hablar de los granos en el mercado de Chicago. Federico, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer, como siempre. Federico, ¿cómo se están comportando los granos en el mercado internacional? Y ahora está bastante más tranquilo. Vimos ahora que hasta toda esta semana venía el mercado bajando día a día, preparándose para el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ese lo vimos ayer, que fue bastante neutro por la información que largó. El mercado estaba esperando de que aumente los stocks en Estados Unidos para la soja. Los aumentaron, pero no un número llamativo, no llega a un poquito más de 1 millón de toneladas, lo cual es insignificante. Las exportaciones siguen firmes, no tanto como el mercado estaba esperando, pero siguen firmes, eso es lo importante. Ahora empieza el mercado en Sudamérica, China a mirar Sudamérica y empieza a comprar. Ya está comprando en Brasil. Brasil también está expectante de que vaya a aumentar 2 o 3 millones de toneladas, lo que estaba esperando, porque están teniendo buen clima. Y eso el mercado lo está tomando. Después, por otro lado, tenemos Argentina. Está muy seco, tal cual está Uruguay, que está muy seco. Argentina está muy seco y ya está bajando la producción de soja, en las estimaciones, y la de maíz. Claro. Y eso, algunos dicen, bueno, va a compensar a nivel mundial lo que baja en Argentina, aumenta en Brasil, en Sudamérica tiene la misma producción. Claro. Entonces eso el mercado hay que ver cómo lo refleja, si en precio en Chicago o la diferencia de base que hay entre Chicago y los puertos en Sudamérica. Hay algunas zonas de Argentina y también de Uruguay que no están sembrando por falta de agua. Exacto, no están sembrando, hay que ver cuánto termina para el precio, cuánto termina de sembrar menos y después lo que está sembrado, cuánto fracasaría en kilos. Y ahí el mercado va a ir viendo cuál es la tendencia del precio. Normalmente esos impactos tocan la base, la diferencia entre el precio de Chicago y Uruguay o Upriver o los puertos de Brasil, y después mueve Chicago, ya que los fondos de inversión están esperando a ver qué es lo que pasa en Sudamérica y con la demanda de China, si realmente compra en Estados Unidos, ahí va a hacer subir Chicago o compra en Sudamérica. Claro, si se mantiene esta situación climática en esta zona del continente, digamos, que esperemos que no sea así, eso va a incidir rápidamente en los precios. Exacto, vamos a ver en Chicago que va a ir tendiendo a la baja y las bases van a ir subiendo. O sea, vamos a ver de repente que Chicago puede estar, estamos en $371 mirando julio del año que viene. Podemos ver que puede llegar a 380, 390 y los descuentos que siempre teníamos menos 20, menos 15, pueden llegar a menos 5 y por qué no 0 y por qué no más 5, claro, si realmente se da una sequía en esta región. Si no están así, empieza a moverse más Chicago y a bajar el diferencial. Si miramos el último informe de USDA, hablando de la soja, de lo que son los stocks de Estados Unidos, hubo un aumento, pero eso no va a incidir mucho en el precio. Exacto. ¿Qué hizo? Aumentó los stocks de 11 millones y medio a 12.11 millones, que no es mucha diferencia, no llega a 1 millón de toneladas y eso el mercado lo absorbe el mercado interno. A veces son malas mediciones también que después lo recortan, lo aumentan ahora y después lo recortan porque estaban datos no tomados, porque son bases estadísticas. Entonces eso hay que mejor ir llevándolo, por eso vemos que cuando salió el informe el precio no varió, ni siquiera se movió. Ahora hay que ver cómo trasciende el clima en Sudamérica y también el clima en diferentes regiones del mundo, porque también empiezan a tocar el trigo y todos los granos se empiezan a mezclar. Si el clima impacta en la soja, también va a impactar el precio en el maíz y en el trigo. ¿Qué está pasando con China puntualmente? ¿Cómo se está comportando? Y China, la demanda sigue muy fuerte. Ahora aflojó un poco en Estados Unidos. Estados Unidos quería cerrar el año con un volumen determinado y por ahora viene 2 millones de toneladas abajo, pero eso lo puede, en estas 4 semanas que quedan, lo puede mejorar. Pero el mercado, ¿qué están haciendo? China está tratando de comprar ahora por adelantado en Sudamérica antes de que se implante una seca y nadie quiera vender. Claro. Entonces está apurando esas compras para después sabe que Estados Unidos lo que tiene lo va a tener. Entonces es un momento estratégico a ver en dónde más impacto genera y aprovecha que los precios, si miramos si va a haber una seca en Sudamérica, el precio hoy en día está relativamente barato. Entonces está aprovechando a comprar o lo que hace también, compra físico y vende en Dalian, que después Dalian también puede variar, o compra en Chicago y vende en Dalian, o compra en Dalian y vende en Chicago, y usa los diferenciales dependiendo si hay una seca o no en cada parte del mundo. Claro. Federico, ¿qué referencia actualmente hay para la soja en la posición julio? La soja enero $359 para ver la diferencia y 371 la soja julio. Entonces vemos que hay una diferencia. La soja enero está comprando en Estados Unidos y la soja julio en Sudamérica, y ahí vemos que hay un diferencial, pero está más interesado en adelantar compras
por las dudas que haya un efecto climático. ¿Qué está pasando con el maíz? Con el maíz, marzo $132 y maíz julio $144. ¿Y en el caso del trigo? Y en el caso del trigo, marzo $151 y julio $161, que son precios relativamente, si miramos históricos, muy bajos. Y el mercado está pendiente, si miramos el precio mínimo de hace 2 años, y el mercado está viendo a ver si va a seguir bajando o no. Hay mucho trigo en el mundo. Ahora también los stocks aumentaron en el mundo 1 millón de toneladas y eso el mercado, hay más de 27 millones de toneladas en el mundo de maíz que sobran y eso el mercado lo tiene en cuenta. Hay que ver si fracasa. Ahora se habla que en Australia hay una seca muy importante y van a tener 2 o 3 millones de toneladas menos de trigo y eso puede darle un poquito más de soporte al trigo americano. Federico, habrá que ver qué pasa antes de fin de año por lo menos con las lluvias, sobre todo en la zona de Argentina y aquí en Uruguay. Exacto, ya en el correr de esta semana, lo que termine esta semana y la semana próxima, si no hay lluvias, que las vienen anunciando toda la semana, claro. Si no llueve o son muy aisladas, el mercado lo va a ir tomando automáticamente. Federico Merixe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.